Ya no supe de mí hasta que despierto como a las 3, 4 horas, desnuda, así, en posición de cruz, en mi cama. Se ve que el tipo se dio el tiempo de encuerarme, de desnudarme, de ponerme en forma de cruz en mi cama, el decente, y agarra un lápiz labial y pone la primera de Corintios. Jazz Bustamante es una activista trans y defensora de los derechos humanos de la comunidad LGBT+ en Veracruz. En 2014 fue víctima de un intento de transfeminicidio, un crimen de odio en el que México ocupa el segundo lugar de América Latina solo después de Brasil. Nosotras somos Arlene Molina y Sandra García, y en este reportaje te hablaremos de la violencia transfeminicida en México en un contexto de impunidad. Las mujeres trans se enfrentan a una cadena de violencias de un sistema social basado en normas de género y reforzado por prejuicios y un supuesto orden natural. El transfeminicidio es la expresión final y más visible de estas violencias. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos considera el transfeminicidio y en general a todas las violencias contra la población LGBT+ como un tipo de violencia de género motivada por el castigo e impulsada por el odio. Y son justo los discursos de odio una de las principales formas de propagación que llaman a cometer estos actos de violencia o justificarlos. Con base en datos de la organización Letra S, en los últimos 5 años se han registrado 459 muertes violentas en la comunidad LGBTI. De ellas, más del 52% fueron reportadas en mujeres trans. Pese a la gravedad de la problemática, la impunidad sigue siendo una constante en los transfeminicidios, debido a que no está catalogado como delito ni en el Código Penal Federal ni en los locales. De hecho, apenas se va a presentar ante el Congreso de la Ciudad de México una iniciativa para crear la Ley Paula Buenrostro, que pretende incluir la tipificación del crimen. Las fiscalías investigan a los transfeminicidios como homicidios y tan solo en 3 estados del país existe el agravante de crimen de odio por identidad u orientación sexual de las víctimas. A ello se suma que las estadísticas de las agresiones cometidas hacia las mujeres trans son imprecisas. Al no contar con registros oficiales, son las organizaciones civiles como Letra S las que se encargan de crear bases de datos sobre los crímenes de odio cometidos hacia la comunidad LGBTIQ+. Para este reportaje conversamos con su director Alejandro Brito. Hemos recabado esa información de las notas periodísticas que salen sobre el asesinato, el homicidio de personas LGBT, ¿no? De que sacan medios del país, ¿no? Sobre todo medios locales. Y así vamos nosotros registrando la información de acuerdo a variables, algunas variables que son sociodemográficas, pero también de contexto, de modo, tiempo y lugar en cómo se dieron los asesinatos. ¿Y qué es lo que nos dicen estos datos? Los patrones del homicidio se dan en función de la identidad u orientación sexual de las personas. Es decir, a los hombres gay los matan de una forma, a las lesbianas de otra, a las mujeres trans de otra, pero la mayoría de estos casos tienen algo en común: quedan impunes. Hemos encontrado además que nuestro registro primero, en los primeros años, eran los hombres homosexuales y gays las principales víctimas. Ahora lo que estamos viendo en los últimos años es que las principales víctimas son las mujeres trans, ¿no? Hay un prejuicio muy arraigado de pensar que las mujeres trans están transgrediendo los roles de género, ¿no? Estos roles, las normas de género, ¿no? Los asesinos, los agresores, perciben que hay esta transgresión de género y entonces deciden castigar esa transgresión con violencia. Y la violencia extrema pues son los asesinatos. ¡No somos 100! ¡Pinche gobierno! ¡Cuéntanos bien! Los transfeminicidios tienen una alta carga simbólica y características distintas a las de otros asesinatos. De hecho, muchos cuerpos de víctimas son hallados con signos de extrema violencia, tortura y agresiones sexuales. Para entender mejor el tema, consultamos a Kenia Cuevas, una activista trans y fundadora de la Casa Hogar Paola Buenrostro, el primer refugio dedicado a las mujeres trans y que además está inspirado en un caso de transfeminicidio. La agresión en cómo somos asesinatos es brutal, ¿no? Es totalmente brutal, donde nos estripan de nuestros senos, nos cortan el cabello, nos dejan tiradas, ¿no? Encueradas, desnudas, donde nos violan antes de matarnos, donde nos meten palos con clavos para que según se nos quite pues lo trans, ¿no? Tan solo en 2020, México registró 43 transfeminicidios según la organización Letra S. Los estados con mayor incidencia fueron Chihuahua, Michoacán y Veracruz.
De este último es originaria Jazz Bustamante, cuyo activismo la ha orillado a recibir amenazas, agresiones y hasta atentados contra su vida. O soy una sobreviviente de un crimen de odio, y entonces eso me dio la fortaleza después de unos meses, porque unos meses me tuve que ir a terapia, a retiros espirituales, para tener la fuerza emocional, y hoy sé que sin mi familia me hubiera salido adelante, ¿no? Jazz Bustamante sobrevivió a un intento de transfeminicidio, pero esa no es la historia de todas las mujeres trans en el país. La edad promedio de las víctimas es de 30 años, y aunque generalmente son asesinadas en lugares públicos, la realidad es que los transfeminicidios también ocurren en lugares privados, y los agresores pueden ser tanto desconocidos como gente cercana a ellas. Giovanna Angulo era una mujer trans de 27 años de edad originaria del municipio de San Agustín Etla, en Oaxaca. Luego de que su familia realizara una denuncia por su desaparición el 25 de noviembre del 2020, el 1 de diciembre su cuerpo fue hallado sin vida y con marcas de golpes. En el momento en que se pierde no teníamos no pensábamos que en realidad estuviera perdida, ¿sabes? Literal pensamos que, no sé, se había desconectado un rato del mundo, tal vez porque a ella le encantaba muchísimo andar en lo que es el bosque, le encantaba. Y pues es lo que comúnmente hacía, pero obviamente lo hacía avisando. Y pues nos dijeron, ¿no? Acaban de llegar un reporte que encontraron un cuerpo de una mujer, al parecer. La madre de Giovanna, Leticia Ramos, no ha obtenido ninguna respuesta por parte de la fiscalía sobre el presunto culpable. Quien denuncian se trata de la expareja de la joven. Imagínese cómo me siento ahora después de haberle abierto las puertas de mi casa a una persona que pensé en algún momento que era buena, que jamás imaginé que hiciera algo así. Aún no hay indicios de la persona, del culpable, y que pues siempre nos dicen que están trabajando en eso, que pues... Sí, pero no vemos ni un solo avance aparte, más allá de que nos digan que están trabajando. Giovanna era una joven que amaba bailar. Era popular en su comunidad y después de su asesinato, amistades, familiares y miembros de la comunidad LGBT en Oaxaca mostraron su indignación y exigieron justicia. Creo que hablamos no solamente como familia, sino amigos. Por muchos, de verdad, muchas personas me preguntan, ¿y si hacemos esto? ¿Y si hacemos el otro? Y si... le digo, yo quisiera hacer muchas cosas también, pero vamos a dejar que la justicia también haga su trabajo, sí. Porque pues ese es su trabajo. No me di cuenta de la estrella que tenía yo conmigo, pero pues ahora brilla en el cielo. En 2020, 7 defensoras y defensores de derechos humanos de la comunidad LGBT fueron asesinados según el conteo de Letra S. Uno de esos casos fue el de Mireya Rodríguez, una activista chihuahuense que influyó en las mujeres trans de su estado y dejó un precedente en la forma en que se hacen las investigaciones con perspectiva de género. Era presidenta de la organización Unión y Fuerza de Mujeres Trans Chihuahuenses. El 2 de septiembre del 2020 fue hallada sin vida dentro de su domicilio en el municipio de Aquiles Cerdán. Su muerte fue investigada y se vinculó a proceso un presunto responsable por el delito de feminicidio. Según su abogada, Laura Hernández, tuvo tal influencia que el alto comisionado de la ONU lo condenó. Mireya era amor, era unión y era fuerza. Por eso es, sobre todo, fuerza. Ella les inyectaba fuerza, que todas estuvieran unidas, porque la unión hacía la fuerza. Yo creo que eso es lo más genial de Mireya. O sea, siempre pensó en la unidad, siempre pensó en el trabajo de todas y las acompañaba a todas. Y es la primera mujer trans que ante el juez, en la vinculación de proceso, se reconoció su identidad de mujer, que fue defensora de derechos humanos y trabajadora sexual. El caso de Mireya está siendo investigado por el delito de feminicidio y ya se vinculó a proceso a un presunto responsable. Todavía hay muchas mujeres trans sin justicia. En junio de 2020, tras 10 días de estar desaparecida, la doctora Elizabeth fue encontrada sin vida en una carretera del estado de Morelos. La última vez que se le vio fue aquí, en el Centro Médico Nacional Siglo XXI. Sin embargo, las autoridades comenzaron a investigar hasta días después del hallazgo de su cuerpo. De poco o nada sirvió, ya que concluyeron que se trató de un suicidio. La activista y amiga de la doctora Elizabeth, Alexandra Rodríguez, asegura que este caso sigue en impunidad.
aunque la Fiscalía de la Ciudad de México y la Fiscalía del Estado de Morelos lo quieran perpetuar este caso como un caso de suicidio, para nosotras no hay suficientes respuestas, no hay claridad, nada, es otro caso otro horrendo crimen que queda impune, en donde no hay respuestas y en donde el sistema una vez pues dice pues es otro caso más de una persona trans que se suicidó y ya. La muerte de la doctora Elizabeth causó gran indignación en la comunidad, ya que representaba una gran inspiración para muchas mujeres trans. Ella estaba en una posición muy importante, en un lugar donde usualmente son hombres y mujeres cis trabajando, y ella estaba y fue una doctora. Entonces su legado queda muy presente para nosotras, de que podemos ocupar esos espacios, de que podemos lograr dar estos pasos y hacer ese trabajo que impacta a la sociedad, ¿no? De una manera positiva, a pesar de que seamos unas personas que aún sufrimos discriminación y estigma por ser como somos, ¿no? Hicimos solicitudes de información a las 32 fiscalías estatales para conocer las carpetas de investigación abierta a causa de homicidio de odio por orientación sexual o identidad de género. La única que nos dio datos al respecto fue la Fiscalía de la Ciudad de México. Del 2018 a agosto del 2021 se registraron 21 carpetas de investigación por homicidio a mujeres trans. La Fiscalía de Quintana Roo nos proporcionó los datos del total de homicidios de la entidad. ¿Y qué sucedió con las demás? Reconocieron no tener registros o no emitieron una respuesta. Las mujeres trans son víctimas de la violencia de género por partida doble, la transfobia y la misoginia. De hecho, alrededor del 53.3% de las mujeres trans en México han sentido que se les han negado sus derechos injustificadamente, según datos del ENDOCIC, una situación que hace que no sean reconocidas por las instituciones ni sociedad en general. Ante este panorama, ¿por qué es tan importante que se reconozca el transfeminicidio? Tiene que ver también con las interseccionalidades, las vulnerabilidades y las carencias que vivimos las personas durante nuestra transición y durante toda nuestra vida siendo mujeres trans, ¿no? Aparte, el no reconocimiento por parte de las instituciones, así como de las familias, pues también implica, ¿no? que no se reconozcan los transfeminicidios y que las autoridades, al tipificarlo, estarían logrando por primera vez entender toda la situación que vive una mujer trans. La impunidad en los casos de transfeminicidio abre la puerta a una posible repetición. Son una señal social de que estos delitos tienen cierta permisividad y se repiten constantemente. De acuerdo con el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra la Comunidad LGBT, la ausencia de cifras sobre la criminalidad, así como la falta de visibilidad, hace que la problemática se agrave. La impunidad es muy elevada. Realmente se detiene a un número muy pequeño comparado con las víctimas, muy pequeño de presuntos responsables, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en el informe del año pasado, registramos 79 víctimas y solamente 16 personas se había detenido como presuntos responsables, ¿no? Es un número muy bajo, ¿no? Y en el caso de las mujeres trans, la impunidad es mayor, ¿no? Ante la impunidad y un sistema penal sin perspectiva de género, son las mujeres trans quienes se acuerpan, quienes están exigiendo espacios seguros, quienes están luchando para visibilizarse y visibilizar a quienes ya no están. Y para conocer a estas mujeres que luchan, te invitamos a ver la tercera parte de este reportaje especial. En la cajita de descripción podrás encontrar el enlace. Yo soy Arlene Molina. Y yo soy Sandra García. Nos vemos.